Noticias del exilio, día 22 de agosto de 2025. Pasa que te cuento. Hoy vamos a hablar de la masacre de cristianos en Nigeria, ya van 7.000 muertos, y vamos a hablar también de cómo una planta fotovoltaica le ha pegado fuego al monte, pero de forma resiliente. Pero antes de nada vamos a hablar del tema de siempre, de la multicultura de España, que siguen multiculturalizando a nuestros ancianos. Mira, brutal asalto en Vigo, detenidos tras torturar a un anciano de 90 años para robarle 20.000 euros. Lo ataron, lo golpearon y lo encañonaron con armas de fuego antes de desvalijar su casa. Pues nada, lo normal que sucede en uno de los países más seguros del mundo, según dice Pedro Sánchez y según dicen otros elementos que ahora hablaremos. Pero no os preocupéis, que no es esto lo único que ha sucedido. Mira, 4 inmigrantes ilegales marroquíes que acumulan más de 40 antecedentes atacan a golpes y mordiscos a agentes de la policía local en Marbella. Se desplazaban en un turismo robado en Madrid. Vamos, 40 antecedentes entre estos 4 angelitos y probablemente ya estarán en la calle después de haberse comido su bocata halal que les habrán dado en la comisaría. Eso sí que quedaron con hambre después de pegarle un bocado al madero. Pero no os preocupéis, no se preocupen ustedes, que España es uno de los países más seguros del mundo. Aquí os lo dice un esbirro de Marlaska. España es seguro porque tiene, por ejemplo, una tasa de criminalidad en torno a las 50 infracciones penales por 1.000 habitantes y año. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? Bueno, en la demarcación de Guardia Civil lo tenemos todavía un poquito más bajo, estamos en torno a las 40. Y en Cantabria en particular gozan además de un sitio privilegiado, está todavía por debajo de los 40, está en torno a los 38. Pero para que ustedes hagan una composición, España es el país más seguro en el puesto 27 a nivel mundial y en el puesto 10º a nivel de la Unión Europea. Desde luego hay que tener los cojones cuadrados para decir lo que ha dicho este tío. Lo he dicho ya varias veces en el canal, pero lo voy a volver a repetir. Uno de los problemas de España es que se manipulan las estadísticas de una forma muy subrepticia. Como por ejemplo, retirando delitos del Código Penal. Si se retiran delitos del Código Penal, al no ser delitos ya, pues no cuentan como delitos en las estadísticas. Que es algo que luego miras y dices, pues parece que en este país no hay casi delincuencia. Claro que no hay delincuencia, como que hay muchas cosas que en España están permitidas. Por ejemplo, la ocupación. La ocupación no es un delito. Eso no entra como delitos, así que eso no aparece en las estadísticas como delitos. Robar un teléfono móvil no es un delito si no pasa de cierta cantidad de dinero. Hay muchas acciones en España que no son delitos porque no están tipificados en el Código Penal como delitos, pero deberían serlo, mientras que en otros países sí que cuentan como delitos y entonces aparecen en las estadísticas. Y te digan lo que te digan, España es un país peligroso dependiendo de dónde estés. Solamente hay que darse un paseo por algunos barrios de Barcelona, de Valencia, de Madrid y de prácticamente cualquier capital española. Si vives en un pueblo, es muy posible que estés seguro por el momento, porque en el momento en el que te claven ahí un centro de menas o un centro de inmigrantes ilegales, ya tienes la movida liada. ¿Y de dónde vienen todos estos delincuentes? Pues mirad esta noticia que igual tenemos una pista. Uno de los terroristas islamistas detenidos en Valfogona de Balaguer, Lérida, fue indultado por Marruecos y llegó a España a través de las rutas de la inmigración ilegal. España suma 83 detenciones por terrorismo islamista en lo que va de año. Marruecos los indulta y España los acoge. Eso es lo que está sucediendo con muchísimos delincuentes. Yo tengo amigos marroquíes de los que hasta trabajan y se integran. Y estos me dicen que cuando van a Marruecos están flipando porque últimamente las calles están muy limpias. Últimamente no hay los problemas de delincuencia que había antes. Y es muy sencillo. No hay porque los delincuentes en Marruecos se han dado cuenta de que en Marruecos, como les pillen, la policía les pega una paliza y encima les puede caer un marrón. Pero si lo hacen en España, pues no pasa nada, está todo controlado. Aquí nos dan un bocatita, como mucho nos dan un cursillo y a la calle otra vez. Y Mohamed VI se ha dado cuenta de esto, se ha dado cuenta de que ¿para qué voy a mantener yo a todos los prisioneros en las cárceles si los puedo soltar y se van a España a delinquir allí?
Mira, Mohamed VI firma cerca de 1.500 beneficios a criminales en el marco de las festividades por su cumpleaños. Una medida que también se enmarca dentro de la llamada Fiesta de la Juventud. Claro que sí, la juventud de Marruecos, ¿dónde va? Pues depende. Si quiere trabajar y prosperar, muy probablemente se quede en Marruecos. Ahora bien, si quiere delinquir, pues es muy sencillo. Tú te vas a España, que lo tienes muchísimo más fácil. ¿Para qué te vas a complicar la vida aquí, hombre? Que te pueden detener, meterte en la cárcel, darte una paliza y todas esas cosas desagradables. Tú vete para España, lo único que tienes que hacer es coger una patera y una vez que llegues allí va a haber unas charos muy amables que incluso te van a pagar prostitutas como ya vimos ayer. Pero bueno, vamos a pasar al tema incendios porque aparte de los pirómanos, aparte de la gente que le pega fuego al monte, porque pirómano es otra cosa, un pirómano es alguien que tiene una enfermedad mental por la cual tiene una atracción especial por el fuego, pero me da a mí que muchos de estos supuestos pirómanos realmente lo que son es pastómanos, que lo que quieren es pasta, porque como ahí va a haber unas prospecciones mineras, pues todos esos arbolitos molestaban, así que hay que pegarles fuego. Pero no solamente eso, es que además las plantas fotovoltaicas también provocan incendios. Mira, el incendio forestal de Casas de Don Pedro se originó en el interior de una planta fotovoltaica. Es que no sé si lo sabréis, pero es muy fácil que se pegue fuego una planta fotovoltaica, porque no solo arden los paneles solares, también arden las baterías. Y son cosas que son bastante difíciles de apagar. Además, las plantas fotovoltaicas no suelen tener suficiente personal, así que es muy posible que una vez que se pegue fuego no se dé cuenta nadie hasta que no se ha propagado. Ahora dicen que es que no tenían los suficientes planes de prevención, no sé qué y no sé cuántos. Ya, pero es que el problema es que cuando arden es muy difícil apagarlas. Y si tienes que tener todos esos planes, tienes que tener todos esos sistemas y tienes que hacer todas esas movidas, entonces ya no son rentables. Así que aún son menos rentables, con lo cual, pues básicamente no lo hace nadie. Así que ya sabemos la causa principal, que básicamente es la especulación, porque ya sea pegarle fuego al monte porque tienes que hacer una extracción minera, o que se pega fuego al monte porque has decidido poner ahí unas placas solares, básicamente es lo mismo, especulación. ¿Y qué piensa la izquierda de todo esto? ¿Qué dice la izquierda? ¿Por qué serán todos estos incendios? Bueno, ya hemos escuchado la milonga del clima cambiático, que es que hace mucho calor, porque claro, normalmente en España, ya por el año 50 o 60, en agosto había pingüinos por ahí por Almería. Y claro, ahora las cosas han cambiado. Pero como ven que esto ya no cuela, ni siquiera entre los imbéciles que les votan, pues ahora se están buscando otras excusas. ¿Y cuál es la favorita? Franco. ¿A que no hay pelotas a echarle la culpa a Franco de los incendios? Pues sí, los hay que tienen las pelotas. Mira. Esto no sea ni Australia, ni Grecia, ni Chile. Es que llevamos 60 años de retraso a la hora de ponernos, digamos, al día un poco con lo que es la prevención. Esto viene de políticas franquistas que vaciaron los pueblos de este país y esa dinámica, por acción o omisión, se ha continuado. Evidentemente, si no hay población en el rural, si no esos montes no dan, digamos, un sustento a la población, es difícil el mantener un monte, digamos, más o menos limpio. De hecho, perdona, son las 3 comunidades más despobladas y más envejecidas de España. Por cierto, que este elemento milita en la CGT, que es un sindicato comunista. Así para más datos, por si no se había quedado claro que estaba gilipollas. Pero es que además esto que está diciendo es una mentira como una loma, porque hace 60 años yo no lo sé porque todavía no había nacido, que yo tengo 47, va para 48. Pero sí que os puedo decir que hace 40 años, cuando yo veraneaba en un pueblo muy pequeñito de Castellón, que he nombrado varias veces, Cirat, en aquel pueblo había mucha gente, había jóvenes viviendo. Allí cuando había incendios, había jóvenes que iban al monte y ayudaban o hacían cortafuegos en invierno porque eran pueblos que tenían actividad. Y eso hace 40 años, así que hace 60 imagino que habría incluso más. Pero ahora las cosas han cambiado, y han cambiado no por las políticas de Franco, sino por las políticas de la Unión Europea. Porque a día de hoy dedicarte al campo, dedicarte a la agricultura, dedicarte a la ganadería, es un puto infierno. O sea, tienes regulaciones, tienes impuestos, tienes movidas, te meten multas. Pues al final dices, oye, mira, en lugar de quedarme aquí, pues me voy a la ciudad, me pongo a trabajar de cualquier cosa, que me den un sueldo y a tomar por culo. Y si lo de Franco tampoco cuela, pues vamos a echarle la
culpa a los pueblos de 50 habitantes que no tienen planes contra incendios. Mira, mira. La Fiscalía investiga si los municipios más afectados por los incendios cuentan con planes de prevención. El fiscal jefe del Medio Ambiente sostiene que la ola de fuego responde a la ausencia o aplicación improcedente de planes de prevención. ¿Pero qué planes de prevención, hijo de la gran puta? ¡Que no puedes hacer cortafuegos! ¡Que cuando pides una autorización te tardan 14 años en algunos casos! ¿Pero de quién depende la Fiscalía? Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Vamos, que ahora la Fiscalía se va a dedicar a intentar blanquear al gobierno y a echarle la culpa a quien sea, menos echársela a quien la tiene, que son las políticas europeas. Las políticas europeas que han despoblado el campo y que ahora, para quitar broza, tienes que pedir 20.000 permisos. Es que coges una piña del monte para hacer fuego y te pueden multar. Es que es de locos, esto con Franco no pasaba. Y claro, la gente se está hartando y allá por donde va Pedro Sánchez van los ciudadanos a recibirlo como se merece. Esto sucedió ayer en Molezuelas. Hostia, estaba fanática. Estamos al día 10. ¡Hija de puta! ¡Los amigos muertos! ¡Hijo de puta! ¡Los amigos muertos! Pedro Sánchez. ¡Eres un asesino! ¡Hijo de gran puta! ¡Todo lo que se ha quemado! Y bueno, si eso sucedió en Molezuelas, vamos a hablar también de lo que sucedió en un concierto del Hincho, que es que la gente de repente se puso a cantar la canción del verano. Mira, mira. Creo que es la primera vez que la canción más escuchada en un país es para insultar a su presidente del gobierno. Pero bueno, es lo que hay en España y desde luego que se lo merece. Y es que los políticos no suelen hacer bien su labor. Y digo no suelen porque en algunos casos llega una excepción que hace algo útil por su pueblo, como por ejemplo el alcalde de Estepona, que es del Partido Popular. Y lo recalco porque yo normalmente me meto con el Partido Popular. Y con el Partido Popular, veréis, me pasa igual que con la Iglesia Católica. Una cosa es los mandamases, los que están arriba, los que dirigen los designios del partido, y por lo tanto cuando te refieres al Partido Popular te refieres al partido como institución, y otra cosa es la gente que está por debajo, que muchas veces hace buen trabajo. Eso sucede en la Iglesia con algunos curas, y eso sucede también en el Partido Popular con algunos alcaldes de pueblos pequeñitos que militan en el Partido Popular como podrían militar en el PSOE o podrían militar en Vox o se podrían presentar como independientes, porque la realidad es que la gente les vota a ellos, no vota al partido, le vota a esa persona. Así que aquí os dejo este discurso del alcalde de Estepona, que ha hecho cosas muy útiles por el pueblo y que además tengo entendido que es cierto porque conozco gente en Estepona. Mira, mira. De esto he venido hablando desde que soy alcalde. Nunca lo he hecho con la contundencia que lo estoy haciendo hoy, porque estaba esperando al día en que con este gran esfuerzo, y por eso tenemos que sentirnos orgullosos todos, cuando digo todos, somos todos los que estáis aquí y toda la ciudad, pero hoy lo estoy haciendo de manera más contundente y recordando, porque como bien se dice por ahí, si no se recuerdan las cosas parece que nunca han sucedido y además se corre el riesgo de volver a cometer los mismos errores. O sea, un recuerdo, por ejemplo, naves locales vacíos alquilados por el ayuntamiento que todos los meses pagaba o no pagaba, pero tenía un contrato de arrendamiento de una nave, de un local que no usaba, pero todos los meses pagaba o se endeudaba con el importe de esos alquileres.
Pero los vehículos municipales, pues había 130 en el inventario, pero no encontramos más que 100. 30 no existían. ¿Qué pasó? Pues que se habían ido quedando viejos, pero seguían en el inventario, no se dieron de baja y por tanto se seguía pagando el seguro, o no se pagaba, pero se debía el seguro. ¿Y dónde estaban esos coches? Pues no se sabía. ¿Qué hicimos? Un parque móvil y la orden para que todos los coches del ayuntamiento durmieran cada noche en el ayuntamiento. Y casualmente al mes siguiente de tomar esa decisión se pasó de consumir 25.000 litros de combustible, se pasó a 6.000, 7.000, 8.000. Pagábamos del tóner de las fotocopiadoras y demás, pagábamos del orden de 400.000 euros. Se pagaba el 600% más del precio de mercado. El 600%. Hice la comparación con el último recibo que yo había pagado por el mismo servicio en la notaría de la que venía. El ayuntamiento pagaba el 600% más. Bueno, pues eso, con una sola llamada y una sola gestión, se pasó de pagar 400.000 euros al año a menos de 50.000, 350.000 euros de ahorro. Multiplicado por 14 años, 4 millones, 5 millones. Desde el primer día liquidamos y disolvimos y liquidamos todas las sociedades municipales. Y todo ese entramado que se había creado de sociedades municipales, de consejeros delegados, de consejos de administración, todo ese tinglado que se había creado lo desmontamos del primer día. Y el Ayuntamiento de Estepona no tiene sociedades municipales. Funciona como Dios manda. Funciona con el derecho administrativo, con los controles ordinarios del secretario. Es que esto es algo que sucede muchísimo en España, ¿eh? O sea, tú tienes ahí 130 vehículos, de los cuales 30 ya no funcionan, pero se siguen pagando los seguros. ¿Por qué se siguen pagando los seguros de 30 vehículos que están parados? Pues hay dos motivos. Uno es que alguien recibió una mordidita en su momento y claro, ahora no vamos a dar de baja el seguro, si total, este nos dio una buena mordidita, así que venga, lo vamos a dejar ahí durante un tiempecito en lo que la gente no se da cuenta de que el vehículo no funciona. Y la segunda es simple desidia, que es que como el dinero no es tuyo, pues te suda la polla. Dices, ahora me voy a poner a dar de baja los seguros, voy a tener que hacer el papeleo, ya lo haré otro día, ya si acaso para el año que viene, o mejor, para cuando venga otro gobierno y así no lo tengo que hacer yo. Y los locales esos que no utilizamos para nada, hombre, es que son de Abundio, el sobrino del Manuel. Vamos a seguir alquilándoselo, que así se lleva un dinerito. Fíjate tú cómo estas cosas no le suceden a un autónomo. Fíjate tú cómo un autónomo, en cuanto se puede reducir un gasto, se lo reduce. Pero claro, cuando el dinero no es tuyo, pues te importa bastante menos. Y lo mismo pasa con las deudas, porque cuando pides un préstamo, bueno, cuando alguien que tiene dos dedos de frente pide un préstamo, se lo piensa dos veces, que luego hay alguno que pide préstamos para un teléfono móvil o para irse de vacaciones. Pero lo normal es que cuando pidas un préstamo te pienses muy bien para qué lo quieres y si realmente lo necesitas. Pero con la deuda pública eso no sucede. Con la deuda pública, encima es que ni siquiera lo tienes que pagar tú. Y ya no es que no lo tengas que pagar tú, es que además ni siquiera vas a sufrir tú las consecuencias, porque esa es una de las cosas mal hechas de la democracia. Se supone que se elige a líderes cada 4 años para que así se vayan turnando y que durante esos 4 años mandan ellos. El problema es que en esos 4 años se pueden endeudar para 40 y esa deuda la tienen que pagar otros y esa deuda ha alcanzado unos niveles que mira, España destinará este año el récord de 42.000 millones a intereses de la deuda, 4 veces más que a I+D, infraestructuras o seguridad. La carga de la deuda se elevará este año al 2,5% del PIB, pero subirá los próximos hasta el 2,9% en 2029. Y ojo, ojo al dato que se decía antes, 42.000 millones en intereses de la deuda. Ni siquiera estamos hablando de amortización de capital. ¿Y sabéis por qué no se habla nunca de amortización de capital? Porque nunca se amortiza el capital. Porque cuando una deuda vence, lo que se hace es pedir otro préstamo, conseguir más deuda para pagar esa deuda. ¿Vosotros creéis que un banco a vosotros os estaría refinanciando la deuda así ad eternum? A vosotros no, pero al Estado sí que se lo hacen. ¿Y sabéis por qué? Porque el Estado tiene unos memos que le pagan todos los años. Y los que le prestan dinero al Estado saben que el Estado puede robarle a sus ciudadanos cuando quiera. Así que le siguen financiando y tú sigues pagando y sigues pagando. Pagas tanto que, mira, Hacienda roza los 300.000 millones de recaudación y bate récord histórico.
Ingresa hasta 130.000 millones por el IRPF gracias a la subida de los salarios por la inflación. El tipo medio que pagan los ciudadanos por su renta sube un 2,4%. El Estado sigue recaudando y sigue haciendo caja a tu costa, porque luego, cuando dicen los impuestos que se pagan, llega el político caradura de turno y te dice, no, es que el tipo medio es no sé cuánto. Sí, el tipo medio de IRPF, cabrón. Pero es que en España hay miles de impuestos más. Tú cada vez que enciendes la luz no estás pagando IRPF, lo que estás pagando es el IVA e impuestos sobre impuestos, porque es que encima a las eléctricas les meten una barbaridad de impuestos, de tasas y de movidas que luego te las repercuten a ti en el precio, pero eso ya no cuenta como impuesto que lo pagas tú, aunque lo estés pagando tú en la factura. Luego tienes que cada vez que consumes algo, obviamente el IVA. Luego tienes que si tienes una casa, paga IBI. Luego tienes que si tienes un coche, paga impuesto de matriculación, paga peajes, paga gasolina. Vamos, cualquier cosa que hagas en España genera impuestos. ¿Que ahorras? Impuestos. ¿Que gastas? Impuestos. ¿Que ingresas? Impuestos. Tienes impuestos hasta cuando te mueres. Pero no te preocupes, no te preocupes, que tu dinero se gasta muy bien en sanidad, educación y una televisión de mierda que no ve nadie. Gonzalo Miró abandona A3 Media y da el salto a Radio Televisión Española. Copresentará Directo al Grano, el nuevo magazín de Marta Flitsch en la 1. Hace una semana Radio Televisión Española confirmaba el aterrizaje de Marta Flitsch a las tardes de la 1 con el Directo al Grano, producido por La Osa Producciones y Big Bang Media. Ahora La Osa y Radio Televisión Española confirman el fichaje de Gonzalo Miró. Después del fichaje de Broncano, después de subirle el sueldo a Rodillera sin Chaurrondo, ahora otro machaca más a decir lo que diga Pedro Sánchez en las noticias. Pero bueno, que tu dinero para sanidad, para educación, para dependencia y para todas esas movidas. O para pagar las deudas de los independentistas, porque mira esto. Moncloa ofrece a Esquerra Republicana de Cataluña la quita de deuda y la financiación privilegiada este año a cambio de los presupuestos. Esto es algo que ya vengo advirtiendo desde hace tiempo. Pedro Sánchez tiene que hacer malabarismos porque no tiene presupuestos. Y tiene que hacer cosas como decir que cierto presupuesto de igualdad de género va para defensa, para poder cumplir con Europa. En fin, un montón de malabarismos que al final le van a reventar y al final le van a cancelar los fondos europeos. Y en el momento en el que le cancelen los fondos europeos, lo tiene crudo para cumplir con todas las expectativas que tienen los buitres que están chupando de su sangre. Así que tiene que aprobar presupuestos. ¿Y qué es lo que le está diciendo ahora Esquerra Republicana de Cataluña? Pues que tienes que aprobarme la financiación singular, que le llaman ahora, por no llamarle financiación privilegiada, porque eso quedaría muy feo y no quedaría muy resiliente. Y además la quita de la deuda. La quita de la deuda que no es quitarla y dice, bueno, pues es que esta pasta no hay que pagarla. No, esa pasta la tienen que pagar el resto de españoles, porque estos 42.000 millones de los que os he hablado antes, estos 42.000 millones que se pagan de intereses, es de deuda que se ha pagado para prestarle a las comunidades autónomas. Ahora, si las comunidades autónomas no devuelven ese dinero al Estado, esa deuda hay que pagarla igualmente. ¿Y esa deuda quién la paga? Pues la pagan todos los españoles, incluidos también los catalanes, pero obviamente a los catalanes se les diluye la deuda, pero no os preocupéis que habrá nueva deuda porque el gobierno de Cataluña siempre tiene algo en lo que gastar. Y vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a hablar de seguridad nacional, porque Estados Unidos ya ha dicho que va a dejar de compartir secretos con España si sigue almacenando información privilegiada en servidores de Huawei. Marlaska dijo que no, que eso es un bulo, que no sé qué, que no sé cuántos. Y mirad, comisarios de policía desmienten a Marlaska. Huawei sí tiene acceso a las escuchas. En teoría, estos datos están cifrados y en teoría no deberían tener acceso. Pero lo cierto es que no se sabe bien cómo funciona el hardware. A día de hoy es muy fácil esconder puertas traseras en el hardware y podría ser que en China sí que tuviesen acceso a esos datos. Fijaos hasta dónde han llegado, que en Estados Unidos se están prohibiendo ciertos vehículos chinos porque se cree que están enviando información mediante los sensores de proximidad. Pero en España, mientras tanto, servidores de Huawei. Y si tienen acceso a las escuchas, pues a ver si hay suerte, las borran y entonces ya
salen libres mi mujer, mi hermano, mi fiscal y toda la patulea. Y vamos a pasar a noticias internacionales hablando de costumbres africanas, como por ejemplo esta. La impunidad permite que continúen las violaciones masivas en el este del Congo. Solo en la provincia de Kivu del Norte se denunciaron 56.000 casos de violencia de género en 2024 a manos de los rebeldes o del ejército congoleño. Y es que esto, cualquiera que haya vivido en África sabe que funciona así. Cada vez que entran los rebeldes o entra el ejército en alguna zona, lo primero que hacen es violar a todas las mujeres porque, bueno, pues porque son sus costumbres y hay que respetarlas. Así que cuando llegan a España, a iros acostumbrando porque es lo que hay. A lo que no se acostumbra uno es a las matanzas de cristianos en África y a que la Iglesia Católica de esto pues como que no diga nada, como que bueno, pues son cosas que suceden por ahí por África, ¿no? Yihadistas asesinan a más de 7.000 cristianos y secuestran a otros 7.800 por su fe en Nigeria en 7 meses. El ejército nigeriano aparece señalado en el informe como responsable de al menos 410 muertes de cristianos. 7.000 asesinados, 7.800 secuestrados, van 15.000, pero estos como no son gazatíes, pues como que no le importan a nadie y como que de esto pues no hay que hablar. 7.000, ¿eh? O sea, eso en un año son 20 al día. Pero luego, bueno, es que mira lo que sucede ahí en Gaza, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Lo que tenemos que hacer es mirar lo que sucede con la gente que al menos comparte nuestra cultura, aunque sean nigerianos. Y parece que en lugares del mundo donde ya se han dado cuenta y han decidido tomar medidas, y no andan muy lejos de España. Mira. Portugal estrena la policía para extranjeros con poderes para detener y deportar inmigrantes sin papeles. El nuevo cuerpo comienza a operar desde este jueves con 1.200 agentes que aumentarán a 2.000. En los últimos días ya se ha recogido testimonios de extranjeros a los que se ha abordado en la vía pública. Sí, en Portugal han creado un cuerpo de policía que lo que hace es ir buscando gente que es sospechosa de ser extranjera y pedirle los papeles. Es decir, ¿tiene usted papeles para residir aquí? ¿No los tiene? Pues a tomar por el culo. Algo tan simple como eso, pues bueno, ya están diciendo que es que eso es racismo, que eso es xenofobia, que no sé qué, que no sé cuántos. Y lo peor de todo es que muy probablemente va a funcionar. Lo peor de todo es que muchos de estos ilegales que hay en Portugal van a decir cómo se están poniendo las cosas por aquí, casi mejor, nos volvemos a nuestro país. Bueno, no, mira, si total, nos vamos un poquito hacia el este y hay un país de idiotas donde nos van a dar un hotelito, nos van a dar una paguita, nos van a dar un móvil y hasta nos van a pagar unas fulanas. Así que venga, vámonos todos para España. Esta policía de Portugal lo que va a conseguir es eso, que gran parte de la inmigración se vaya moviendo hacia donde ya sabéis. Y mientras tanto en Estados Unidos siguen presionando a Panamá y en Panamá se están hartando y veremos cómo termina toda esta movida. Panameños rechazan presencia militar de Estados Unidos. Fuera yanquis asesinos. Los panameños se manifiestan para exigir la retirada de las tropas de Estados Unidos de su país. Estados Unidos tiene tropas en Panamá y Donald Trump últimamente ya está cuestionando esto de que el canal de Panamá sea de Panamá y esto de que les estén subiendo las tarifas y ya dijo que no descartaría intervenir si fuese necesario. Y lo cierto es que Panamá es un país que durante mucho tiempo ha gozado de cierta tranquilidad y de cierta estabilidad política, pero esto se podría ir al garete por el tema del canal de Panamá. Así que bueno, habrá que ver cómo evoluciona todo esto, pero no sé yo si Panamá va a seguir siendo un país relativamente tranquilo como lo era o se va a desestabilizar, porque todos sabemos que cada vez que Estados Unidos entra en un país a algo, pues luego termina un poquitín desestabilizado, como por ejemplo todos los que ya conocemos. Y la frase del día de hoy es: un tirano es capaz de hacer arder su país con tal de gobernar sobre sus cenizas.